bienvenidos a nuestro canal, el hogar de las historias reales, los relatos que inspiran, que despiertan la fuerza interior y la vida positiva, pero también de aquellas historias que invitan a reflexionar profundamente. Las mañanas en el pueblo de Vallecito siempre comienzan con el tañido de la campana de la iglesia que resuena desde la cima de la colina, mezclado con el aroma de la hierba húmeda y el humo tenue de los fogones que flota sobre los viejos tejados de teja. El sol asoma apenas tras la cadena montañosa, derramando su luz suave sobre los verdes campos en terrazas. Por el camino empedrado y serpenteante, una figura familiar aparece de nuevo, el viejo don Ernesto, apoyado en su muleta de madera. Avanza despacio junto a su burra Luna, sus piernas ya no son las de antes. Aquel accidente, cuando una roca se desplomó de improviso en la mina, le arrebató la fuerza al hombre que antaño fue el más fornido del pueblo. La muleta de madera se ha vuelto una extensión de su cuerpo, crujiendo con cada paso que da. Sin embargo, sus ojos aún conservan la misma mirada bondadosa y firme, como una pequeña llama que arde silenciosa en la larga noche. Cada mañana, él y Luna cargan canastos de verduras, zanahorias, calabazas, papas, unos manojos de cebolla morada, y emprenden el camino cuesta abajo hacia el mercado del valle. No son más que unos pocos kilómetros, pero para un hombre cojo y una burra vieja es toda una travesía. El sendero es resbaladizo, las piedras filosas, el viento caprichoso. A veces debe detenerse, sentarse a descansar sobre una roca, el sudor empapa su camisa, mientras Luna baja la cabeza y respira quedamente, con las orejas caídas. Él le acaricia el cuello y murmura con voz ronca: «Vamos, mi Luna. Ya casi llegamos». Los aldeanos ya se han acostumbrado a esa escena. Algunos sienten lástima, otros solo observan en silencio. Los niños suelen correr detrás de él riendo, pero pronto se aburren y se van. El pequeño pueblo, escondido en la ladera, parece haber olvidado que don Ernesto fue quien construyó las primeras casas de piedra, quien ayudó a tantos a cavar pozos, levantar muros y reparar techos. Ahora no es más que el viejo cojo que lleva sus verduras al mercado y vive de su pequeño huerto detrás de casa. Al caer la tarde, cuando el viento sube desde el valle, él regresa. Su sombra y la de Luna se alargan sobre el camino pedregoso. La luz del crepúsculo tiñe de cobre sus hombros delgados y la muleta gastada por los años. Su casa está al borde del pueblo, el techo hundido, los muros de piedra cubiertos de musgo. Una parra silvestre cubre el sendero de entrada. Por las noches, suele sentarse junto a la puerta. Enciende un cigarro hecho a mano y mira hacia las montañas lejanas, donde antaño trabajó, donde resonaban los golpes del martillo y las voces de los hombres. Ahora solo queda el silencio y el murmullo de los insectos mezclado con el suspiro del viento. Una tarde de comienzos de otoño, cuando el sol acababa de ocultarse tras los pinos, conoció a Rafael. El joven acababa de regresar después de varios años trabajando en las costas lejanas. Llevaba el cabello corto, la piel curtida por el sol, y en sus ojos brillantes se adivinaba la melancolía de quien ha pasado por muchas fatigas. Rafael reconoció enseguida a don Ernesto, el vecino que le enseñó a reparar el techo del corral cuando era niño, el que le regalaba las primeras manzanas del año cuando su madre enfermaba. Se detuvo y lo llamó suavemente: «Don Ernesto». El anciano levantó la vista, entornó los ojos y sonrió con dulzura: «¿Eres tú, Rafael? Ha pasado tanto tiempo». «¿Has vuelto al pueblo?». Rafael asintió, dejó el haz de leña en el suelo y corrió a ayudarlo. La luz del atardecer pintaba de rojo ambos rostros, uno envejecido, otro joven,
como dos mitades de una misma llama, una que se apaga, otra que recién comienza a arder. Al ver la muleta astillada y el pie vendado del viejo, Rafael sintió un nudo en la garganta. Preguntó: ¿Va usted al mercado todos los días? Sí. No me queda otra opción, respondió con una sonrisa débil, la voz tan suave como el viento. Pero aún tengo a Luna. Es fiel. Mientras yo respire. Ella seguirá caminando conmigo. Aquella noche, Rafael fue a visitarlo. Se sentaron junto al fuego, el resplandor de las brasas bailaba sobre los muros de piedra, y el sonido de la leña estallando llenaba el silencio. Don Ernesto habló de los viejos tiempos, de los días en que, junto a sus amigos, extraía piedra, construía puentes, levantaba casas. Rafael contó sus años en el puerto, las noches frías con olor a sal, los trabajos pesados que a veces ni siquiera tenían nombre. Ambos callaron un largo rato, hasta que don Ernesto murmuró: «Ya soy viejo, muchacho. Solo deseo tener fuerzas cada mañana para llevar a Luna al mercado. Pero esa cuesta. Cada día parece más alta. Tan alta como los años que cargo encima». Al día siguiente, Rafael se levantó temprano. Siguió al anciano y a Luna desde lejos. Al verlo subir lentamente por la cuesta de piedra, con la muleta golpeando las rocas y produciendo un sonido seco, Rafael sintió que el corazón se le apretaba. Recordó los años de su niñez, cuando don Ernesto lo había cargado a través del arroyo, cuando había ayudado a su madre a reparar el techo de casa. Ahora, aquel hombre no era más que una sombra envejecida bajo el sol de la mañana. Aquella tarde, Rafael decidió hacer algo. Empezó a recoger los pedazos de madera desechados en el viejo taller del pueblo, donde antes se construían pequeñas barcas. Cada día, después de trabajar como jornalero en el campo, se quedaba calladamente puliendo, serrando, ensamblando. No le contó a nadie, solo miraba de vez en cuando hacia la casa de don Ernesto, donde Luna pastaba junto al porche. Los tablones viejos, que parecían inútiles, fueron tomando forma de un pequeño carro, con ruedas que giraban gracias a unos aros de hierro recuperados de una carreta rota. Las manos de Rafael, ásperas y agrietadas, sangraban un poco, pero en su corazón había algo cálido y sereno, la sensación de estar haciendo algo que tenía sentido. Una mañana, cuando aún había rocío sobre las hojas, Rafael llevó aquel carrito de madera frente a la casa de don Ernesto. El anciano encendía el fuego, el humo se enroscaba alrededor de su rostro arrugado. Al verlo, sonrió: «¿Vienes tan temprano?» «Otra vez a ayudarme con la leña». Rafael negó con la cabeza y señaló hacia el patio. El viejo miró, sorprendido. Frente a él había un pequeño carro de madera de pino claro, con un asiento sencillo, ruedas redondas y una cuerda preparada para que Luna tirara de él. «¿Tú has hecho esto para mí?». Rafael asintió, con la voz entrecortada por la emoción, «para que ya no tenga que usar la muleta». Se sienta en el carro. Luna tira. Yo iré a su lado, para que sea seguro. No es algo bonito, pero creo que le servirá. Don Ernesto no dijo nada. Se acercó despacio, pasó la mano temblorosa por el borde del carro. La madera era áspera, aún olía a resina, pero era firme y resistente. Giró la mirada hacia Rafael, con los ojos humedecidos. «Rafael, eres muy bondadoso. No sé qué decir más que gracias. No sabes cuánto soñé con algo así. Solo que pensé que ya nadie recordaba los sueños de un viejo cojo». Rafael sonrió: «Yo los recuerdo.
Y todo el pueblo también lo recordará, cuando lo vean bajar al mercado como antes, aquella tarde. Don Ernesto probó el carro. Luna fue atada con cuidado, y el vehículo rodó suavemente por el camino de tierra. El anciano se sentó erguido, sujetando el borde de madera, el viento agitaba su cabello blanco, y sus ojos brillaban como una lámpara encendida después de muchos años apagada. Rafael caminaba junto a él, sosteniendo el carro, sonriendo. Cada vuelta de las ruedas sonaba como el compás lento y firme de la alegría. Los aldeanos se detenían a mirar. Al principio asombrados, luego sonriendo, algunos levantaban la mano para saludar. Los niños corrían detrás gritando: «Don Ernesto tiene un carro nuevo». Don Ernesto tiene un carro nuevo, y él solo reía, con una sonrisa dulce y luminosa como la de un niño. Hacía mucho tiempo que nadie lo veía sonreír así. Cuando el sol se ocultó tras las montañas, tres figuras, el anciano, el joven y la burra, se alargaban sobre la piedra. El sonido de las ruedas se mezclaba con el del viento y las pisadas de Luna, formando una melodía suave de atardecer. En ese instante, don Ernesto sintió que volvía a vivir. No porque sus piernas se hubieran curado, sino porque alguien lo había visto, alguien había creído que aún merecía ser querido, desde que tuvo el carrito de madera. La vida de don Ernesto pareció entrar en una nueva estación. Por las mañanas, en lugar de levantarse al alba para pelear con sus muletas, se preparaba con calma las verduras, mientras Rafael arreglaba la cuerda de Luna. Las risas de ambos llenaban el pequeño patio, acompañadas por el canto de los gorriones sobre el tejado. Aquel carrito sencillo se convirtió en una alegría compartida, no solo un medio de transporte, sino una pequeña maravilla que disipó la sombra de tristeza que durante años había cubierto la casa. El camino al mercado ahora parecía más corto. Luna tiraba despacio, paso a paso, mientras el anciano, sentado, sostenía el borde del carro y de vez en cuando conversaba con Rafael. Los transeúntes, que antes evitaban mirarlo por compasión, ahora se detenían, lo saludaban, sonreían, le compraban verduras, charlaban. Todo el pueblo parecía despertado por aquella imagen familiar y renovada. Decían entre ellos que, tal vez, la vida solo necesita una mano tendida, la mano de Rafael. Una tarde, cuando regresaban del mercado, el cielo se oscureció de pronto y comenzó a llover. La lluvia de montaña cayó fuerte y espesa. El camino se volvió resbaladizo, las ruedas se hundieron en el barro. Y Luna se detuvo, desconcertada. Rafael corrió a cubrir al anciano con su chaqueta. «Refugiémonos bajo aquel pino, señor». Se resguardaron bajo las ramas, el sonido de la lluvia golpeaba las hojas. Don Ernesto miró a Rafael y sonrió. «¿Sabes? Hacía mucho que no veía una lluvia tan hermosa». «¿Hermosa? Si estamos empapados». Rió Rafael, pasándose la mano por la frente. «Claro que sí. Es hermosa. Porque ya no tengo miedo de caer», susurró el anciano. «Antes, cuando llovía, debía quedarme quieto en casa, escuchando el agua caer y sintiendo que me hundía poco a poco. Ahora es distinto. Tengo el carro, te tengo a ti, tengo a Luna. Siento que aún pertenezco a este mundo». La lluvia pasó, dejando el olor intenso de la tierra y los últimos destellos del día. Rafael acompañó al anciano hasta la puerta. Luna sacudió el agua de las orejas y apoyó su cabeza en el hombro de su dueño. En ese instante, Rafael comprendió: la bondad no es algo grande ni distante, sino simplemente no apartar la mirada del cansancio ajeno. Desde entonces,
Rafael iba con frecuencia a ayudar al señor Ernesto a cuidar el huerto. Juntos removían la tierra, regaban las hortalizas y reparaban el emparrado. Él le enseñaba a Rafael a escoger las semillas, a mirar las nubes para adivinar la lluvia, y Rafael, a cambio, le contaba historias del mar, de barcos lejanos y de marineros que nunca regresaron. Se convirtieron en una pareja extraña, uno viejo, el otro joven, pero entre ellos no existía distancia alguna. Los aldeanos solían bromear diciendo que Rafael era las nuevas piernas del señor Ernesto. Cada vez que lo oía, el anciano solo sonreía, mientras Rafael se sonrojaba, aunque en su interior sentía una calidez difícil de describir. Ese año, el invierno llegó antes. El viento frío descendía desde la montaña y quemaba la piel. El señor Ernesto empezó a toser más, su voz se volvió ronca y débil. Rafael, preocupado, solía prepararle gachas y té de jengibre para llevárselos. El anciano reía y decía en tono de broma: «Me cuidas como si fuera un niño». «No te preocupes, muchacho, si un viejo como yo cayera tan fácilmente, le daría vergüenza a Luna, pero por las noches, cuando el viento silbaba entre las rendijas de la puerta, él tomaba en silencio su muleta, apoyada junto a la cama». A veces pensaba en el día en que Rafael tal vez se iría del pueblo a buscar una vida mejor. El muchacho tenía todo un futuro por delante. Él, en cambio, estaba en el último tramo de su camino. Un día, cuando Rafael fue solo al mercado para vender las verduras, el señor Ernesto se quedó en casa cuidando de Luna. Comenzó a llover con fuerza, una lluvia torrencial que duró toda la tarde. Al anochecer, Rafael aún no había regresado. El anciano, inquieto, intentó salir al porche, pero el dolor en la pierna era punzante. Luna relinchaba, golpeando el suelo con las patas. Entre los truenos, el anciano sintió miedo, un miedo vago, como si estuviera a punto de perder algo muy valioso. Cerca de la medianoche, Rafael volvió, empapado, empujando el carro de madera con una rueda rota. El anciano corrió a ayudarlo, con la voz temblorosa: «¿Estás bien, muchacho?» Rafael respiraba con dificultad, pero sonrió: «No se preocupe, señor». Al cruzar el puente, el agua subió demasiado y el carro casi se lo lleva la corriente. Logré sacarlo, pero se rompió una rueda. El anciano miró el carro y luego a Rafael, sintiendo una emoción profunda y contenida. Aquel carro, que le había devuelto la alegría durante tantos meses, ahora yacía roto bajo la lluvia. Pero no le dolía perderlo, porque comprendía que no era el carro lo que lo había salvado, sino el corazón del joven. A la mañana siguiente, cuando el cielo se despejó, los aldeanos ayudaron a Rafael a reparar el carro. Todos colaboraron, unos trajeron madera, otros hierro, otros simplemente su fuerza. Por primera vez en muchos años, el patio del señor Ernesto se llenó de risas. Aquellos que antes habían sido indiferentes, ahora trabajaban juntos, entrelazando manos y miradas. El carro quedó más firme, más resistente, como el lazo que unía a todos. Desde entonces, la gente del pueblo empezó a fijarse más en los demás. A algunos ancianos les ayudaban a reparar el tejado, a los niños les daban libros para estudiar. Todos hablaban de Rafael y del señor Ernesto como un símbolo de bondad sencilla. Sin sermones, solo con pequeños actos, habían logrado transformar todo el pueblo. La primavera siguiente, las flores silvestres florecieron de un amarillo intenso a lo largo del camino de piedra. El señor Ernesto estaba mucho más débil, pero insistió en ir al mercado con Rafael y Luna. Aquella mañana,
Llevaba su viejo suéter de lana, sentado en el carro, con la mirada fija hacia el pie de la montaña, donde los campos verdes lo esperaban. Rafael caminaba a su lado, sonriendo. «Hoy hace un día precioso, ¿verdad, señor?» «Sí. Muy hermoso. Nunca había visto el cielo tan azul». Después de vender las verduras, al volver, me cuenta historias de cuando era joven, claro. Pero no olvides darle a Luna un poco más de hierba tierna. Ya se ha ganado su descanso. Esa tarde, cuando el sol se puso, la última luz dorada tiñó la ladera de la montaña. El carro de madera avanzaba despacio, Luna caminaba tranquila, y Rafael seguía a su lado. El sonido de las ruedas se mezclaba con el viento, suave como una canción antigua. El señor Ernesto apoyó la cabeza en el respaldo, una sonrisa en los labios, y una paz inmensa en el rostro. Al llegar al pueblo, Rafael lo llamó suavemente, pero no obtuvo respuesta. El anciano seguía sentado, sereno bajo la luz del crepúsculo. Rafael se quedó inmóvil, luego se arrodilló y tomó su mano, fría, pero ligera como un pétalo que cae. No hubo llanto, solo el susurro del viento entre los pinos, trayendo el aroma de las flores silvestres y el sonido lejano de las campanas de la iglesia. Luna giró la cabeza, apoyó el hocico en el hombro de Rafael y dejó escapar un relincho triste. El día del entierro del señor Ernesto, todo el pueblo lo acompañó. Rafael iba al frente, llevando a Luna. El carro de madera, cubierto de flores de vid moradas, avanzaba en silencio. Nadie hablaba, solo se oían los pasos y el viento. Al llegar a la cima de la colina, Rafael se detuvo y miró hacia el camino que tantas veces habían recorrido juntos. El atardecer bañaba todo en la misma luz dorada que aquel primer día de mercado. Con voz entrecortada, murmuró: «Descanse en paz, señor. Luna y este camino. Los seguiré por usted». Pasaron los años. Los niños del pueblo crecieron y seguían contando la historia del anciano cojo y el joven que, juntos, habían hecho un milagro con las cosas más sencillas. El carro de madera fue colocado frente a la iglesia, como un símbolo. Cada atardecer, la luz dorada lo envolvía, y quien pasaba por allí sentía el corazón ligero, convencido de que la bondad aún perdura en el mundo, y a veces, en las tardes sin viento, la gente todavía ve a Rafael caminando con Luna por la cuesta de piedra, sus sombras alargadas bajo el sol. Ya no lleva verduras al mercado, solo unos ramos de flores silvestres. Cuando alguien le pregunta, él sonríe y dice: «Llevo flores para el señor Ernesto». El suave rodar de las ruedas se une al murmullo del viento. La montaña sigue en pie, el pueblo sigue en paz. Y en esa inmensidad, la historia de la bondad sencilla continúa contándose, con sonrisas, con manos que ayudan y con la certeza de que, mientras exista alguien dispuesto a compartir, siempre habrá luz en el mundo. Gracias de corazón por dedicar su tiempo a escuchar y seguir esta historia. No olviden suscribirse, dejar un comentario y compartir este vídeo con los demás. Les deseo paz y felicidad.